El Evangelio que hemos escuchado en este lunes es Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. Surgen dos preguntas fundamentales a la luz del Evangelio de hoy. ¿Qué tan profunda es mi fe? Jesús ha dicho en el Evangelio, ha reclamado de la forma siguiente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Será que después de un gesto tan claro como el de la multiplicación de los panes que acababa de acontecer antes del relato que hoy hemos escuchado, los discípulos ya están en condiciones de poder expresar su fe a Jesús como Mesías? Quizá todavía hacía falta algo. Habían visto lo que Jesús había hecho, pero no habían logrado comprender todavía la totalidad de lo que Jesús quería hacer con ellos. En primera instancia vemos en este pasaje una falta de fe de los más cercanos a Jesús, de los coterráneos de Nazaret. En segundo lugar, vimos en estos días anteriores también en labios del rey Herodes Agripa, o Antipas más bien, quien reaccionó ante la fama de Jesús. Ahora vemos en este evangelio que le ha tocado el turno a los mismos discípulos. Ellos han sido testigos de la obra mesiánica que Jesús realizó como pastor de su pueblo. También ellos tienen que tomar una decisión frente al Maestro. Es bueno que nos detengamos en algunas ideas de este evangelio de hoy. Primero, en el marco de todo el texto hay una hermosa oración. Al comienzo Jesús ora en la montaña y desde su oración acompaña pacientemente la travesía que también están haciendo sus discípulos en el lago. Jesús está con nosotros. Jesús camina con nosotros y camina en nuestras travesías de la vida. Así como Él acompañaba desde la montaña a sus discípulos que iban camino al otro lado, iban pasando por las aguas en su barca y empezó el viento a ser turbulento y las aguas a la vez. Jesús les acompaña. Jesús sabe acompañarnos aún en todas las travesías más difíciles de la vida de nosotros. Él nos sostiene siempre. Nunca el Señor nos abandona, a pesar de que nos demos cuenta o pensemos que Dios no está cerca y que los momentos de dolor pareciera que Dios no está. Él está con nosotros en cualquiera de las travesías de nuestra propia vida. Particularmente cuando nuestra vida está enfrentada a diversas adversidades, el Señor está allí, como lo estuvo en el pasaje bíblico que hemos escuchado. Seguidamente de reflexionar que Jesús nunca se va de nosotros, que acompaña cada circunstancia de nuestra vida, vemos también en el Evangelio de hoy dos intervenciones de Pedro. Primero, él grita y dice: Señor. Esa palabra expresada hoy en el versículo 28 y el versículo 30, Señor, tiene como una fuerza oracional. Señor es un grito de auxilio. La palabra Señor es un grito de oración confiada, aunque ha tenido dudas, pero es una oración confiada de que en realidad en los momentos más difíciles de la vida, el único que nos puede levantar, el único que nos puede dar aliento y esperanza es el Señor. No podemos recurrir a nadie más, solamente podemos volver a aquel que es el Señor,
Por eso Pedro lo ha repetido 2 veces hoy en el Evangelio, Señor, que es una oración y una palabra de confianza. La tercera idea de este primer marco es que la reacción final de la comunidad, apoyada en un gesto de postración ante Jesús, es decir, una adoración expresada en un claro reconocimiento de la filiación divina de Jesús, podríamos decir que es el culmen de todo el camino oracional que sirve de eje a este texto tan bonito que hemos escuchado esta mañana. Primero, hay que sentir confianza en el Señor, que nunca se va de nuestro lado, que acompaña nuestras travesías. Segundo, hay que ser capaz de orar con confianza en Él y poderle decir Señor, es decir, entender de que no hay nadie más que nos pueda ayudar que no sea Jesús, que no sea el Señor. Y tercero, tener una actitud de postración, de humildad, para poder aceptar de Dios las cosas buenas que vienen de la vida, como también aceptar de Dios aquellas cosas más difíciles que nos toca asumir por nuestra historia de vida y por nuestra realidad humana. La segunda idea grande del Evangelio de hoy es que este relato del Evangelio apunta a una confesión de fe. Los discípulos terminan postrados, como hemos hablado, adorando al Hijo de Dios. Esta reacción es la primera confesión de fe comunitaria. Después responde a lo que se esperaba que sucediera después de la multiplicación de los panes. Todos habían sido saciados del pan, pero ahora vemos a los discípulos en una actitud de postración, en un amén profundo. Los discípulos han entendido, aunque han tenido dudas, han entendido lo que significa la persona del Señor. Han empezado a adorarlo. Eso es el gesto necesario y urgente que debemos hacer hoy en nuestra propia vida. Ser capaces de adorar a Jesús, de confiar en Él, de gritarle Señor, de darnos cuenta de que jamás nos abandona en el camino. Una tercera idea grande es que el itinerario del Padre es un modelo de dicho camino de fe. Fíjese bien, mis queridos hermanos, que en el relato, en el centro de ese relato y del episodio de hoy, hay un diálogo entre Jesús y Pedro. Y se captan en ese diálogo algunas cosas importantes. Primero comienza con un juego de palabras. Jesús dice, soy yo. Y Pedro dice, sí, eres tú. Hay un juego de palabras para expresar lo que significa la persona que está hablando. El soy yo hace relación directa a aquellas palabras del Antiguo Testamento, cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿y qué le digo a mi pueblo que eres tú? Y Yahvé le dice, dile, yo soy el que soy. No hay otro, eres tú el único. Jesús ahora dice, yo soy yo. Y Pedro responde, sí eres tú. Es el acto de confianza en que el que está ahí es Dios. No solo es la persona humana de Jesús, es la persona divina de Jesús. Ese soy yo en boca de Jesús es verdaderamente un eco de la revelación de Yahvé a Moisés que acabo de hablar. Allá en el capítulo 3 del Éxodo, versículos 14 y 15. El mismo Dios que abrió camino en lugares imposibles, Dios que llevó al pueblo por el desierto. Pedro desafía a Jesús para que compruebe qué es lo que dice ser. Ese soy yo es la confianza más segura de que se trata de Dios.
Jesús también atiende la petición de Pedro y hace que Pedro vaya donde Jesús caminando sobre las aguas. En otras palabras, Jesús complació a Pedro. Lo complació, sabe el Señor complacer las cosas oportunas. Pero también a veces Dios queda callado cuando suplicamos cosas que no nos merecemos y muy por sobre todo que no van a ser útil para nuestra vida. Dios solo complace, el Señor solo complace aquellas cosas que verdaderamente necesitamos. Jesús ha atendido esta petición de Pedro. Pedro siente miedo, a pesar de que Dios lo ha complacido, a pesar de que Jesús le ha complacido su petición, Pedro siente miedo. Y cuando siente miedo comienza a hundirse y grita. Su oración es también profunda, es de temor, pero es también profunda. Señor, sálvame. En otras palabras, es las mismas palabras que Jesús había repetido, que Pedro había repetido un poco antes al mismo Jesús. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ese Señor, sálvame es, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá sacarme de aquí? Solamente tú. Tú eres el Señor, tú puedes salvarme, tú eres Dios. Esa certeza de Pedro, aún en medio del miedo, debe de ser también la certeza de nuestra oración. Por su parte, Jesús sabe lo que tiene que hacer. Le tiende la mano, al mismo tiempo le dice y le declara su poca fe. También le reclama, pero también lo levanta. Una vez en la barca junto con todos, Pedro se postra y confiesa también la fe. El Señor sabe acompañarnos en la debilidad de nuestra fe, en la desesperanza de nuestra vida. En medio del peligro, que con un gran sentimiento de impotencia Pedro clama al Señor, tal vez con una de las oraciones más breves, pero yo diría que también más hermosas del Evangelio, esa única palabra que podríamos nosotros repetir a menudo, tal vez sería la palabra más bonita que repitiéramos en nuestra oración, como una jaculatoria, podríamos decir cada día: Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Podríamos hacerla como una jaculatoria de nuestra vida. La fe desnuda de Pedro deja asomar su realidad interior. Pedro cree y ama a su Jesús, pero de repente tiene duda de él. Es normal tener dudas, pero no es normal que en medio de la duda busquemos el camino inadecuado. Jesús reconoce su fe, pero también la califica de poca fe. El maestro parece querer pedirle que haga suya la oración de confianza del orante, tal vez del Salmo 62, que dice: en Dios solo el descanso de mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi ciudadela, no he de vacilar, nos recuerda el salmista en el Salmo 62. Retengamos el momento cumbre en que Jesús se hace Salvador y también pastor misericordioso de Pedro. Le tiende la mano, lo agarra, es como una fuerza que Jesús provoca para poder sanar la debilidad de la fe de Pedro. El gesto es como un signo de vida de Pedro, pero también es un signo de vida de Jesús, porque es la vida y la salvación que se juntan en ese gesto. Jesús le ofrece verdaderamente su mano y Pedro ofrece un acto de confianza aún en medio de su duda. También está indicado que la fe no se alcanza verdaderamente
si no es con la ayuda del Señor. Aunque yo tengo fe pobre y pequeña, aunque mi fe tambalee cuando las cosas de mi vida están más difíciles, o en la vida de la familia las cosas están más difíciles, o vivimos momentos de dolor, de sufrimiento, y nuestra fe empieza a tambalear, podemos decirle al Señor: Señor, sálvame, y el Señor va a tender la mano hacia nosotros, y así vamos a adquirir fuerza para levantarnos. La fe no se alcanza sola, la fe siempre se alcanza de la mano de Jesús. Hoy estamos entonces, mis hermanos, finalmente ante esta bella catequesis en el Evangelio de hoy, que sería una catequesis sobre la confianza en el Señor. En medio de las dificultades y de las pruebas de la vida, Pedro ha pedido un imposible: caminar sobre las aguas. Pero él ahora y todos hemos de saber que aun eso, lo imposible, se puede lograr si confiamos. Pues como ya lo recordaba la Virgen María, para Dios no hay nada imposible. En la palabra del Señor y confiados en Él, por otra parte nos damos cuenta cada vez más que la palabra del Señor es una fuerza, es un valor de vida, y que tomamos confianza de las mismas palabras de Pedro: Señor, sálvanos, y que luego, tomados de la mano de Jesús, podemos salirnos de las aguas caudalosas de nuestra debilidad. Jesús, con su solo gesto, nos repite a nosotros: ¿cuánto vale un hombre? Como ya lo recordaba Mateo 12:12. ¿Cuánto vale un hombre? Vale la pena tomarlo de la mano, vale la pena salvarlo. Dejémonos, mis queridos hermanos, hoy en este lunes, salvar por la mano sanadora, salvadora y redentora del Señor. Así sea. Amén.